Hola, hoy vamos a hablar del tema retribución. Hablaremos del concepto de sistemas de compensación, cuáles serán los componentes que tengamos que tener en cuenta a la hora de crear, de elaborar un sistema de compensación y de mantenerlo en el tiempo. Hablaremos de los diferentes tipos de sistemas de compensación, cuáles son los más implantados en el mercado, cuáles pueden ser los más útiles para implementar en una organización. Y finalmente hablaremos de las estructuras salariales. Tendremos que analizar y entender qué es un sistema de compensación, por qué es importante tener un sistema de compensación dentro de nuestra empresa. Posteriormente, cuáles serán los componentes fundamentales dentro de un sistema de compensación, qué factores hay que tener en cuenta, cuál es su importancia. Entraremos a ver diferentes sistemas de compensación, cuáles son los más utilizados hoy en día, cuáles se pueden adaptar mejor en función del tipo de organización de la que estemos hablando y en rasgos fundamentales cómo podemos configurar una estructura salarial dentro de una empresa. Los sistemas de compensación son fundamentales para que podamos definir niveles salariales, diferentes niveles salariales dentro de nuestra empresa y equilibrar la equidad interna, es decir, que podamos tener a las personas realizando las mismas funciones dentro de una organización en un nivel salarial similar y equilibrar asimismo la competitividad externa, es decir, que nosotros estemos compensando a nuestros empleados de una manera similar a la del mercado para evitar que las personas busquen un trabajo fuera de nuestra empresa. Y es importante mejorar la comunicación de estos sistemas, que los sistemas sean conocidos y sean entendidos por los empleados y por los mandos de nuestra empresa para que pueda ser un sistema consistente y compartido. Hablaremos del concepto y fundamentos básicos de los sistemas de compensación. Un concepto importante es el posicionamiento, cómo nos posicionamos respecto al mercado. Si vamos a un posicionamiento más agresivo, es decir, pagamos más que otras empresas, ahí hablaremos de conceptos estadísticos, percentil 50, percentil 75, que serían posicionamientos más competitivos, más agresivos, de mayor inversión en salarios. Hablaremos de qué elementos tenemos dentro de un sistema salarial y hablaremos de a qué colectivo lo destinamos. No tenemos por qué destinarlo a toda la compañía, a lo mejor necesitamos solo un sistema salarial para las personas que trabajan en las oficinas o un sistema específico para directivos, es decir, hay que planificar y ver cuáles son las necesidades de nuestra organización. Hablaremos de componentes de un sistema, hablaremos del perfil del sistema salarial, de la progresión, cómo van evolucionando los diferentes niveles salariales que tenemos y el solapamiento, cómo un nivel y otro pueden tener un grado de solapamiento en el que dos personas de distintos niveles puedan tener un salario similar debido a circunstancias personales como la experiencia, la contribución a la empresa, etcétera, etcétera. Tipos de sistemas de compensación. Es importante que el sistema de compensación que elijamos en nuestra organización tenga un encaje con la estrategia de la compañía y con el sector, con la organización, con la cultura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No será lo mismo establecer un sistema de compensación para una empresa multinacional con distintos centros de trabajo en distintos países y en distintas ciudades, que para una empresa tradicional, una pequeña y mediana empresa. No será lo mismo establecer un sistema salarial para una empresa del sector de las nuevas tecnologías que para el sector industrial, con fábricas que producen productos, y todos esos aspectos deben tenerse en cuenta. Hablaremos de la estructura tradicional que parte de un salario mínimo y de un salario máximo y entre tanto se crean escalones y que es muy habitual en empresas
familiares o pequeñas y medianas empresas. Son sistemas simples, fáciles de implementar y fáciles de mantener. La estructura lineal, que está basada en una progresión lineal en función de los niveles y que te permite poca flexibilidad, pero también asimismo es más fácil de gestionar. Y por último, la estructura de bandas anchas, que es la más utilizada por empresas de mayor tamaño, empresas multinacionales, en las que podemos tener un solape entre personas de distintos niveles y nos permiten mayor flexibilidad y una gestión más diferenciada de las personas dentro de una empresa. Configuración de una estructura salarial. ¿Cómo realizaremos y qué tendremos que tener en cuenta a la hora de crear una estructura salarial dentro de la empresa? Es importante que tengamos una estructura, asimismo es importante posteriormente revisarla periódicamente para ver que internamente nos sigue siendo útil en función de los puestos que tenemos en nuestra empresa y que externamente es competitiva en función de lo que otras empresas están compensando para los mismos puestos de trabajo. Tendremos que partir, para una estructura salarial, tendremos que partir inicialmente de una nivelación de puestos para saber qué puestos tenemos y qué valor relativo tienen dentro de nuestra empresa. Posteriormente necesitaremos referencias de mercado, es decir, saber qué están pagando las empresas por los puestos de trabajo que nosotros tenemos en la nuestra y saber si estamos haciéndolo de manera competitiva o no. Estas referencias de mercado se adquieren a través de encuestas salariales que se pueden comprar a consultoras de recursos humanos. Posteriormente tendremos, una vez que hayamos nivelado los puestos y tengamos las referencias de mercado, representaremos nuestras líneas de política salarial y decidiremos un posicionamiento salarial de la plantilla. Si vamos a hacer un posicionamiento salarial por encima del mercado, en línea con el mercado o por debajo del mercado en función de los costes que podamos asumir y de la tipología de empresa de la que estemos hablando. Así decidiremos nuestro posicionamiento salarial. Al finalizar el módulo deberemos ser capaces de entender qué es un sistema de compensación y conocer sus componentes, conocer los diferentes sistemas de compensación y por último entender los puntos fundamentales a la hora de crear y mantener una estructura salarial dentro de nuestra empresa. Bienvenidos, ya podéis trabajar con la documentación disponible. Nos vemos en el foro.